Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de la política colombiana, Uy, sí, aguas turbulentas. con un caso que tiene a muchos con la boca abierta. Gustavo Bolívar, el actual director del Departamento de Prosperidad Social. Exacto, el DPS está en la mira. Y bueno, vamos a intentar descifrar. Por empezar, ¿podrías contaros un poquito qué es el DPS y por qué es tan importante en Colombia? Bueno, el DPS, digamos que es como el corazón de los programas sociales en Colombia. Maneja una cantidad enorme de dinero para programas sociales, subsidios, inversiones, todo con el objetivo de ayudar a los colombianos más vulnerables. O sea, que estamos hablando de una institución clave para el bienestar social. Eso es este caso de Gustavo Bolívar tiene a tanta gente nerviosa. Claro. Y según el segmento que estamos analizando, Bolívar podría ser echado. Parece que algunos sectores de la derecha colombiana no están muy contentos con que Bolívar, a quien la fuente describe como una persona decente, esté al mando de una institución tan importante como el DPS. Ajá, exacto. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque la fuente contrasta a Bolívar con el director anterior del DPS, Luis Alberto Rodríguez. ¿Te suena? La verdad no mucho. ¿Podría refrescarnos la memoria? ¿Por qué es relevante en este caso? Bueno, Luis Alberto Rodríguez fue el que dirigió el DPS durante el gobierno de Iván Duque y digamos que su gestión fue bastante polémica. Estuvo metido en varios escándalos por supuesta corrupción y de hecho ahora mismo está bajo investigación. Wow. O sea, que estamos hablando de alguien que supuestamente utilizó el DPS para beneficio propio. Eso es lo que se dice. Y lo que la fuente insinúa es que algunos sectores de la derecha preferirían tener a alguien como Rodríguez al frente del DPS, alguien que no tenga tantos escrúpulos. Estás diciendo que hay gente que prefiere que el DPS sea dirigido por alguien corrupto. Esa es la hipótesis que plantea la fuente. Mm, No lo afirma categóricamente, pero lo deja entrever. Ya entiendo. Entonces, podríamos decir que Bolívar, por ser decente, se ha convertido en un obstáculo para ciertos intereses. Podría ser. Esa es una de las interpretaciones que se le pueden dar a este caso. Y eso es lo que lo hace tan intrigante, ¿no? Porque estamos hablando de una posible lucha de poder en la que la honestidad se convierte en un arma de doble filo. Interesante. Entonces tenemos a Bolívar, a quien la fuente considera decente, al frente del DP es una institución clave para el bienestar social en Colombia. Y por otro lado, tenemos a sectores de la derecha, que según la fuente podrían estar buscando desestabilizarlo. ¿Y cómo entra en juego la demanda legal en todo esto? Bueno, la demanda que se ha presentado contra Bolívar argumenta que no tiene la experiencia necesaria para dirigir el DPS. ¿Y a qué tipo de experiencias se refieren? ¿Acaso no ha demostrado su capacidad en otros ámbitos? Ahí está el meollo del asunto. La fuente sugiere que la experiencia que realmente se busca para este puesto no es la administrativa ni la técnica, Entonces, sino la experiencia en corrupción, la habilidad para mover los hilos en la sombra y utilizar los recursos del DPS para beneficio propio. o sea que para dirigir el DPS hay que ser un experto en corrupción. Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que la fuente da a entender. Increíble. Y para añadirle más drama al asunto, la fuente menciona que la magistrada que lleva el caso, Ana Margot Chamarro Benavides, probablemente falle en contra de Bolívar. Sí, la fuente no es muy optimista en ese sentido. Vaya, parece que Bolívar está en una posición bastante complicada. ¿Y cómo se defiende él ante estas acusaciones? Bueno, Bolívar argumenta que ya ha demostrado su competencia en otros campos, a pesar de que también se cuestionó su experiencia en esos ámbitos. ¿Te refieres a su carrera como guionista y a su paso por el Senado? Exacto. A eso me refiero. Interesante, profundicemos en eso en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Retomemos entonces la defensa de Bolívar. Como decíamos, él utiliza sus experiencias previas como ejemplos de que puede superar esa supuesta falta de experiencia. Sí recuerdo que mencionaba su incursión en el mundo de la escritura de guiones, donde a pesar de las críticas iniciales, logró cosechar éxitos. Claro, Bolívar dice, literalmente cuando me metí a Libertista me dijeron, no tiene experiencia. Resultado, más de 20 premios y el mayor rating. O sea, usa esa anécdota para ilustrar que la experiencia no siempre se refleja en un currículum tradicional. Y no se queda solo con su experiencia como guionista. También menciona su paso por el Senado. Por supuesto. A pesar de las dudas sobre su capacidad como senador, Bolívar fue reconocido como uno de los mejores durante su periodo de 4 años, según un panel de expertos. De hecho, él mismo lo dice, llegué al Senado y me dijeron, no tiene experiencia. Resultado, 4 años como uno de los mejores senadores según Congreso Visible. Interesante. Parece que Bolívar tiene un patrón de superar las expectativas a pesar de las críticas sobre su falta de experiencia. ¿Cómo conecta esto con su nombramiento en el DPS? Bueno, al ser nombrado director del DPS, nuevamente aparecieron las voces que cuestionaban su experiencia. ¿Y sabes qué respondió Bolívar? ¿Qué respondió? Con mucha seguridad dijo, resultado ya lo conocen. Hoy DPS es una de las entidades más respetadas y eficientes del Estado. O sea, utiliza sus logros pasados para defenderse de las acusaciones actuales. Ya veo, en lugar de enfocarse en los títulos o años de experiencia,
prefiere resaltar los resultados concretos. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego su crítica a la titulitis en Colombia. Titulitis. ¿A qué te refieres con eso? Bolívar describe la titulitis como esa creencia de que el título hace al ser humano y no el ser humano al título. Interesante. Señala que muchas veces se priorizan los títulos académicos por encima de las habilidades reales, la ética de trabajo y la capacidad para obtener resultados. O sea que es una crítica al sistema que premia más la apariencia que la sustancia. Exacto. Es una crítica a un sistema que, según él, premia la forma por encima del fondo. Es una crítica bastante fuerte, ¿no? ¿Y qué propone Bolívar para contrarrestar esta titulitis? Bueno, él aboga por un cambio de paradigma en la selección de funcionarios públicos. Un cambio de paradigma. Sí, propone un sistema que priorice las capacidades demostradas, los logros concretos y la integridad por encima de los títulos o las conexiones políticas. Busca un modelo donde el enfoque esté en el servicio público efectivo y no en la acumulación de títulos. Justamente. Es una visión interesante, aunque seguramente generará resistencia. Claro, sobre todo por parte de aquellos que se benefician del sistema actual. ¿Crees que la crítica de Bolívar a la titulitis tiene resonancia en la sociedad colombiana? Es un tema que realmente le preocupa a la gente. Yo creo que sí. La titulitis es un tema que se debate con frecuencia en Colombia. Muchos critican ese énfasis excesivo en los títulos académicos, argumentando que crea barreras y perpetúa la desigualdad. La crítica de Bolívar en este sentido conecta con una preocupación social que ya existe. Entiendo. Entonces tenemos a Bolívar acusado de falta de experiencia, defendiéndose con sus logros pasados y criticando un sistema que, según él, prioriza los títulos por encima de las capacidades reales. ¿Y cómo se conecta todo esto con las motivaciones políticas que podrían estar detrás de las demandas en su contra? Esa es la gran pregunta que nos queda por responder. Y lo que hace todavía más intrigante este caso es la posible motivación detrás de las demandas contra Bolívar. ¿Te refieres a la idea de que todo esto podría ser una estrategia para impulsar una candidatura política de Bolívar? Exacto. La fuente plantea la posibilidad de que al ser removido el DPS, Bolívar se ve obligado a lanzarse a la arena política quizás con más fuerza. Es una teoría interesante. Es como si sus oponentes, al intentar debilitarlo, le estuvieran dando más poder sin querer. Paradójico, ¿verdad? Pero también nos habla de la complejidad del juego político. A veces lo que parece una derrota puede convertirse en una oportunidad. Claro, si Bolívar es removido de su cargo por una decisión judicial que él considera injusta, podría usar ese sentimiento de indignación a su favor y presentarse como una víctima del sistema, un hombre honesto que fue apartado por luchar contra la corrupción. Exactamente. La fuente sugiere que ese escenario podría generar mucha simpatía hacia Bolívar, convirtiéndolo en un candidato atractivo para un sector del electorado que busca un cambio, un liderazgo que rompa con las viejas prácticas. Es como si le estuvieran allanando el camino hacia la presidencia sin querer. Podría interpretarse así. La fuente incluso especula que algunos de los que hoy lo atacan podrían terminar apoyándolo en una eventual candidatura. Increíble. ¿Cómo se dan las cosas en la política? Entonces, si Bolívar es finalmente removido de su cargo, ¿qué mensajes estaría enviando a la sociedad colombiana? Esa es la pregunta clave. Se estaría diciendo que la honestidad y la eficiencia no tienen cabida en la política, que el sistema prefiere a aquellos que están dispuestos a jugar sucio. Son preguntas incómodas pero necesarias. Este caso nos pone frente a un dilema ético. ¿Qué es más importante? ¿La experiencia en un campo específico o la integridad, la honestidad, el compromiso con el bien común? Y la respuesta no depende solo de los jueces o de los políticos, sino de nosotros los ciudadanos. Tenemos que reflexionar sobre qué valores queremos promover, qué tipo de líderes queremos para nuestro país. Este deep dive nos ha llevado a explorar las profundidades de la política colombiana, desde la lucha de poder en torno al DPS hasta la crítica a la titulitis y las posibles motivaciones ocultas detrás de las demandas contra Bolívar. Un caso que sin duda nos deja con más preguntas que respuestas. Hemos visto cómo un caso aparentemente técnico puede revelar tensiones más profundas en la sociedad colombiana, un choque entre la búsqueda de transparencia y la permanencia de viejas prácticas que privilegian los intereses particulares. Nos queda la incertidumbre sobre el futuro de Gustavo Bolívar y del DPS, pero también la esperanza de que este caso genere una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de la ética en la política. Si quieres saber más sobre estos temas, te recomendamos que visites el canal Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarás análisis y debates sobre la actualidad colombiana. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más deep dives como este. Esperamos que esta inversión te haya dado nuevas perspectivas sobre la compleja realidad colombiana. Hasta la próxima.